Hola, soy Miriam de My Psicóloga y en este vídeo te voy a hablar de la terapia del EMDR. El EMDR diferencia entre lo que es un trauma grave y lo denomina con una T mayúscula y un trauma más leve al que designa con una T minúscula. Por ejemplo, una T mayúscula o un trauma importante podría ser el vivir una catástrofe natural, un accidente de coche grave o de avión o un incendio, un abuso sexual también, un secuestro. Todas estas situaciones son vividas con la sensación de indefensión, es decir, no puedes hacer nada al respecto, es un suceso involuntario, no tienes control sobre la situación y además en algunas de ellas hay incluso una amenaza de muerte real. Esto sería un trauma con una T mayúscula. El trauma más leve o con una T minúscula podría ser, por ejemplo, una bronca importante pues con una persona. Pueden ser los padres, la pareja, el jefe. No sé, que se metieran contigo en el colegio o te hicieran bullying, que tu familia o amigos te criticaran constantemente, que vivieras en un entorno inseguro, por ejemplo, familias desestructuradas, problemas de alcoholismo, padres muy autoritarios, etc. Tener una pareja que te maltrate física o psicológicamente, que te hagan moving en el trabajo. Bueno, puede haber muchos más casos, pero aunque en estos casos no hay una amenaza de muerte, sí existe la indefensión, es decir, está pasando algo que es involuntario, estresante, impactante y difícil de asimilar. Cuando una situación involuntaria estresante se asocia a una emoción intensa, genera un pensamiento o asociación generalmente negativo o no adaptado, ¿vale? Por ejemplo, durante toda mi infancia y mi adolescencia mi padre nunca estaba contento con lo que yo hacía. Entonces yo como niña recuerdo situaciones específicas donde me tiraba las notas, me gritaba, me insultaba. Bueno, o sea, en casa a veces había unas broncas tremendas. Entonces, para mí como niña aquello era un suceso muy estresante, involuntario y que me generaba muchas emociones intensas. Miedo, rabia, inseguridad, tristeza. ¿Cuál fue el pensamiento, ¿vale?, que se creó en ese momento? En mi caso, pues yo llegué a la conclusión de que lo que yo hacía no era suficiente, o que mi padre no me quería, o otro pensamiento podría ser que yo no valía porque fíjate todo lo que me decía mi padre. Entonces esas creencias se quedaron almacenadas en mi cerebro. Podríamos considerarlo como una T pequeña, un trauma pequeño, porque no era una situación de vida o muerte, pero suficientemente estresante para que no se almacenara, o sea, se creara un pensamiento no adaptado. Francine Shapiro, en su libro, que es la creadora de este método, dice que todos hemos vivido un trauma pequeño. En el momento en que a un niño le sucede algo que no quiere, que es estresante, que es involuntario y en el que vive emociones muy intensas, si además la emoción supera la emoción o la situación, ¿vale?, supera la tolerancia que tiene el niño o la persona, entonces, bueno, se puede crear una experiencia traumática, aunque sea de este tema. También te tengo que decir que dos mismas personas o dos niños pueden vivir una misma situación y a uno afectarle y al otro no. Y esto depende de la resiliencia o capacidad de superar situaciones adversas que cada persona tiene. ¿Qué hace el EMDR? Primero, va a ir a la emoción para reducir la intensidad. En el ejemplo de mi caso, yo te puedo decir que cuando yo escuchaba a dos personas peleándose o gritándose, a mí el cuerpo, o cuando yo me discutía, me generaba las mismas emociones que yo sentía cuando, pues fíjate, cuando las broncas que habían en mi casa. Ahora ya no me pasa tanto porque lo he trabajado, pero antiguamente a la mínima discusión que yo tenía o veía, o sea, a mí esas emociones me salían de manera automática sin yo querer.
El MDR reduce esa reacción emocional que tiene mi cuerpo y yo ahora, pues por una discusión pequeña, yo ya no reacciono de esa manera tan exagerada, ¿vale? Que no está adaptada o no es apropiada a la realidad. Y luego está la parte del reprocesamiento, en el que yo he ido trabajando para ir cambiando esta asociación negativa que se creó en su momento por uno más constructivo y adaptado a lo que realmente pasó. O sea, yo como niña pensé que el problema era yo, que había algo en mí. Y yo de adulta puedo pensar y entender que eso no tiene ningún sentido. El MDR te ayuda a que lo puedas sentir. Y esta es también la diferencia con otras terapias que están más focalizadas en el pensamiento. Hasta aquí el vídeo de hoy. Te dejo en la descripción enlaces para que puedas obtener más información o por si estás interesada en hacer o interesado en hacer esta terapia conmigo. Hasta luego.